Amén. Bueno, como mencioné anteriormente, vamos a seguir el estudio de la clase bíblica. Hoy corresponde el capítulo 21 de Primera de Samuel, ¿ok? Y yo quiero que por favor pongan mucha atención a la lectura, ¿ok? ¿Ok? Ella está poniendo atención a la lectura. Ajá. Entonces, pongan mucha atención a la lectura, ¿no? Porque tiene unas particularidades muy únicas, ¿ok? Entonces, tratemos de concentrarnos en la lectura para que podamos ser edificados, ¿no? ¿Ok? Capítulo 21, alguien que rápidamente lo pueda leer, o sea, rápido, no que se lo lea rápido, sino que para que aprovechemos el tiempo. Ok. Capítulo 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Yo les señalé a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuándo más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes al día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote le respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elad, está aquí, envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otro sino esa. Dijo David: de ninguna como ella, dámela. Levantándose David la Persia, dio de la presencia de Saúl, y se fue a Achías, rey de Gat. Los siervos de Achís le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: murió Saúl a sus miles y a David a sus 10,000? David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Achís, rey de Gad. Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Dijo Achís a su siervo: he aquí, ¿ves que ese hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me hacen loco para que hayáis traído a ese que hiciese el loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Que el Señor bendiga su palabra. Qué capítulo tan curioso, ¿no? Como David, evidentemente, ya si vemos el contexto, David, capítulo 17, David vence a Goliat y se da a conocer. En los capítulos 18, entabla una amistad con Jonatán, ¿verdad? Y empieza en sus batallas, en su vida, dijéramos, militar, ¿no? Y se destaca a tal grado que la gente cantaba: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Tampoco, lógicamente, eso causó cierto enojo
parte de Saúl. En el 19 ya empieza Saúl a buscar la muerte mucho más abierta de David, ¿verdad? Y entonces empieza a poner espeso la situación. En el 20, lo que recordamos la última clase, que ya Jonatán quiso intervenir y no, quiso el mismo Saúl matar a Jonatán por defender a David. La situación estaba empeorando, ¿verdad? Y entonces David dijo, yo mejor me voy, evidentemente. ¿Y cómo creen ustedes? Por eso dije que pusieran atención, ¿no? ¿Está bien lo que hizo David acá? Él llega a donde Ahimelech y le dice, mira, tengo hambre, pero empieza a mentirle, ¿verdad? ¿Estará bien eso? Estaba en apuros, David. ¿Usted qué me está diciendo que no? Está diciendo una mentira. Está diciendo una mentira. Pero hay una frase muy famosa que dice que el fin justifica los medios. Sí, se la atribuyen a Maquiavelo, pero no fue Maquiavelo, pero una frase muy famosa que dice, el fin justifica los medios. Sabemos que no es así. Maquiavelo sí dijo que si el fin era justo o correcto, los medios deben ser correctos también. ¿Ok? O sea que David estaba en una situación realmente, tenía hambre. O sea, eso es muy fácil, pero tenía hambre, viene a ser perseguido, llega donde Ahimelech y le dice, mira, le monta un cuento, diríamos nosotros, ¿no? En ese momento se pasó, era muy latino ahí en ese momento, le montó un cuento allí, ¿no? De que Saúl lo había enviado en una misión secreta, que tenía allí a la mano. En grande, y vamos a ver el desarrollo, pero lo importante es también hacer énfasis en eso, que David hizo mal, ¿ve? Porque a veces, pues, nosotros comúnmente podríamos justificar una mentira o algo malo, bueno, porque vamos a procurar un bien mejor, que es por lo general, no, pero una mentira blanca, ¿no? Tan blanca como las manchitas de las uñas, dicen otros. Pero David estaba haciendo mal, ¿ve? Y vamos a ver cómo lamentablemente David, por sus errores, pues lamentablemente otros, y él mismo, porque a la larga, pagaron las consecuencias de su mentira. ¿Ok? Lamentablemente, Ahimelech luego va a ser asesinado por haber ayudado a David. Y a David le quedó eso allí. A tal grado, recuerden que cuando David, me estoy yendo, pero cuando David quiso en su momento hacer el templo del Señor, el Señor le dijo, tú no lo puedes hacer, tú has derramado mucha sangre. O sea, independientemente de que el Señor perdona todos nuestros errores tienen consecuencias. ¿Ve? Y el Señor está dispuesto siempre a perdonarnos, pero las consecuencias no se van a detener. ¿Ve? Entonces, como quien dice, no se puede recoger la leche derramada. Ese es a grandes rasgos. Por eso puse acá, por tanto, dice Hebreos 2:1, es necesario, me estoy saliendo de 1 Samuel, pero para que tengamos eso pendiente, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque David en este capítulo se desliza. Ciertamente yo no soy nadie para juzgar. Bueno, eso está muy de moda. La gente dice, nadie me juzga, pero es porque están haciéndolo mal. Pero no tengo la capacidad moral, ni la ética, ni el nivel espiritual que nunca tendré. El más bajo nivel de David yo nunca lo alcanzaré. Pero eso no evita, lamentablemente, señalar los errores que él cometió. ¿Y sabe por qué? Porque esos errores también los cometo yo. Entonces, mis palabras son para mí primeramente, como advertencia. A mí me gusta enseñar, pero no es porque me guste pararme aquí delante de los demás, es porque me obliga la Escritura a verme en ella. ¿Ve? Porque pues uno lee la Escritura,
pero a veces no indaga mucho en la escritura. Pero cuando uno tiene que dar una clase, tiene que indagar. Y la palabra del Señor es como un espejo, pero para que yo me acuerde de cómo soy, no como el que se va y olvida cómo es. Entonces, en esta mañana vamos a leer, lamentablemente, las cosas que David hizo, o algunos detalles, ¿verdad? Y ¿sabe por qué? Porque es una contradicción que David mata a Goliat y está allí, es ungido como el próximo rey, y de pronto se desliza, ¿verdad? Y es porque a veces nosotros creemos, yo creo que yo tengo una mejor solución, que yo tengo una mejor alternativa a la que da la Biblia, que yo puedo rebuscármela, decimos nosotros allá en Venezuela, yo me la puedo rebuscar, yo puedo hallar otra vía. Y lamentablemente, pues la vía es la palabra de Dios, o mejor dicho, perdón, lamentablemente mi opinión no tiene validez ante la palabra. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho aceptar, el estar equivocado, ¿ves? Y pensar que yo no tengo la razón. ¿Ok? Vamos a avanzar porque estoy un poquito pegado. Entonces, ya hablamos de lo que nos relata el capítulo, ¿no? Tenemos del 17 al 20 el surgimiento y la interacción de David con la familia real. En el capítulo 21 estamos hablando, tenemos unas malas decisiones. Y en el capítulo 22 vamos a ver la persona, el hermano que le toque, cómo lamentablemente estas personas, los sacerdotes, van a ser muertos por el error que cometió David. ¿Ok? Ahora, pudiéramos pensar rápidamente en que el Señor le estaba poniendo una prueba a David. Y ciertamente nosotros, todos, tenemos de una o de otra manera pruebas en nuestras vidas, de cualquier índole, de cualquier tipo. Y en el momento de la prueba, tenemos que acordarnos, escuchar con atención la palabra, para acordarnos y no deslizarnos. ¿Ve? Pedro, creo que en la conferencia citaron también esto, ¿no? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La fe es probada, nuestra fe es probada. El Señor hace que nuestra fe es probada, ¿no? Entonces yo le mostré esto a mi esposa y mi esposa me dijo, no, pero ¿y por qué aquella manita ya como escribiendo un examen? ¿Ve? Porque las pruebas es como un test, ¿verdad? Si yo estudio, yo no puedo decir, no, pero es que siempre me raspan o fallo, ¿no? Me raspan, decimos en Venezuela, fallo en los tests. Es culpa del test, es culpa del profesor. Entonces, porque muchas veces cuando tenemos un test y fallamos, pues fue culpa de Satanás o fue culpa del Señor, ¿ves? Pero nosotros tenemos que prepararnos para la prueba, estar listos, porque la vida cristiana es una constante prueba. No vamos a crecer en la vida cristiana estando sentados sin ser probados. La fe se fortalece por la prueba. O sea, que cuando alguno, dice Santiago, es tentado, no diga que es tentado de parte del Señor, porque en ese caso es cuando uno falla la prueba y cae en sus deseos y en sus errores. Esa prueba pasó a ser una tentación que me venció. El Señor me pone la prueba. Y si yo me aferro al Señor, y si yo me aferro a la palabra, y si estudio la palabra y estoy en oración con el Señor, voy a pasar la prueba. Y eso va a hacer que mi fe se incremente. ¿Ve? Como el ejercicio, ¿verdad? El músculo necesita estar, tampoco puedo hacer mucho ejemplo de eso, ¿no? El músculo necesita ejercitarse para agarrar fortaleza. Si no somos probados, no vamos a ser fortalecidos. Entonces, la prueba
es parte misma de la vida cristiana. Va con la vida cristiana, no es algo excepcional. Por el contrario, es algo normal. Lo anormal es que fallemos. ¿Ok? Es necesario que nos ejercitemos en la lectura de la palabra, en la oración, para que en el momento de la prueba no fallemos. Como lamentablemente en este capítulo, David falla. David llega donde Ahimelech, tiene hambre y lo primero que se le ocurre fue mentir, ¿verdad? Y así, en el momento de la prueba, lo primero que se me ocurre es buscar otra alternativa. Entonces, como estamos en la clase bíblica, hace muchos siglos que yo daba clase bíblica a los niños, entonces podemos decir que David tomó la estrategia equivocada, porque él no se llegó allá a Nob de la nada. Él pensó, vamos a ver si me puedo, para mostrarles algo acá rápidamente. Se supone que Saúl, estos son inferencias, ¿no? Porque no lo dice así la palabra, pero son inferencias. Saúl reinaba en Gilgal, ¿no? O sea, en su casa en Gilgal. Y Nob queda más o menos como por acá, ¿ok? Porque ¿hacia dónde paró Saúl? A Gat. Perdón, ¿a dónde iba David? A Gat. Entonces, en su huida, pues se paró en Nob, que era una ciudad de sacerdotes, donde posiblemente, otra inferencia, estaba el tabernáculo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si no hubiese estado el tabernáculo, ¿cómo es que le entregan los panes de la propiciación? Que los panes de la propiciación eran unos panes que estaban 7 días en la presencia del Señor, en el tabernáculo, y que luego eran retirados. ¿Ok? Por eso, cuando David desarrolla su estrategia o maquina su estrategia, no estaba pensando en el Señor, lamentablemente, sino se desvió y trató por sus medios de buscar una solución. Porque en este caso, Ahimelech no sabía que Saúl ya estaba buscando a David para matarlo. Y se aprovechó. David pensaría, no, pero es que si le digo la verdad, lo más seguro es que me delate. Eso era lo que él pensaba. Y eso es lo que nosotros pensamos. A lo mejor sí, tengo una oportunidad y no la aprovecho, una mentira, hacer algo deshonesto, un fracaso espiritual, eso no. Pero eso nos lleva lejos del Señor. Como vamos a ver, lamentablemente, que David se aleja del Señor. El rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío, dice David que Saúl le encomendó. Y yo he citado a los jóvenes en cierto lugar, como dando a entender que había otro grupo de gente con él. Con respecto a ese punto, es posible que haya otra gente con él, es posible que David estuviera mintiendo, es posible que haya otra gente con él, porque cuando el Señor cita este evento, él dice que cuando David estaba huyendo con los otros, ¿ve? Entonces a lo mejor no aparecen, pero a lo mejor estaba allí. Entonces, lamentablemente, David, lo primero que hizo fue mentir, desarrollar una mala estrategia, ¿ve? No confiar en el Señor, no esperar en el Señor. Y uno pudiera decir, pero ¿cuántos salmos escribió David? ¿Verdad? Y David era conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿cómo explicamos esa dualidad? Bueno, la explico cuando yo me veo en el espejo. Porque también David era un hombre que fallaba, que cometía errores. ¿Cuál era la diferencia entonces entre David y Saúl? Porque Saúl también cometía errores. ¿Cuál es la diferencia entre los errores de Saúl y los errores de David, Henry? No errores. Ajá, pero entonces, ¿cuál era la diferencia entre los dos? Bueno, hay que ver, el amor de David hacia Dios era lo que lo diferenciaba. Todos pecamos.
Todos nos equivocamos. Pero David, ante el error, acudía al Señor. Dime. Dice que eso, él mintió. Para yo entender la mentira, es ahí en ese texto que tiene escrito en la pantalla donde el rey David mintió porque dijo cosas que no eran ciertas. Sí. Porque le mintió al sacerdote. Exacto. Ese texto que está viendo por qué mintió y por lo cual lo llevó a la Sí. Sí. No te preocupes. Primera de Samuel 21. Exacto. Esa es la clave, el nombre de David. De David fue mentir, ¿verdad? Dijo de los muchachos algo que tampoco era. Que no, de seguro era, pero él tal vez, no sé. Ahí sí no, porque como acabo de decir, el Señor hace mención de que habían unos hombres con él. Claro, ahí es el punto, ¿no? Creo que Jesús ahí está usando una mentira para afirmar una gran realidad, por ejemplo, en cuanto a los alimentos que estaban tomando sus discípulos, ¿no? Pienso que la mentira que tocó la que tocó David no fue el decir que estaba en un asunto del rey, cuando realmente no lo estaba, ¿no? Porque, como digo, si hubiera sido quizás un discípulo que hablara de esto, sino que es Jesús quien está diciendo cuando David estaba viendo él con nosotros, entonces sí había un con él. O sea, no especifica el pasaje cuando Claro, la mentira ya, pero creo que el hecho de que Jesús haya usado, ¿me entiendes? Haya dicho, haya confirmado, porque si no hubiera sido así, Jesús hubiera dicho, cuando David corría, ¿me entiendes? Y echó una mentira a Abimelech para obtener, o sea, alimento, y comió, no tendría que mencionar, ¿me entiendes? Que había muy nada, ¿verdad? Sin embargo, Jesús lo menciona, y creo que es ahí el detalle, ¿no? Lo que hace la diferencia de que sí alguien había con él, porque normalmente las personas que tienen un rango, que tienen una posición, un soldado, llevaba escolta. Sí, no, por supuesto. Lo que tú estás diciendo es totalmente correcto. Pero el punto es que David mintió. El punto aquí. Ajá. Bueno, hermano, yo quiero regresar a la pregunta que usted hizo, porque yo creo que es una clave para todo lo que se está desarrollando. La pregunta fue, ¿qué es la diferencia entre David y Saúl? Y tal vez yo diría de que esta es usted lo va a desarrollar perfectamente, pero para regresar al punto, hay un dicho, por decirlo así, que dice que el hábito hace el carácter hace la vida. Pensemos en eso, ¿verdad? Que en mi pequeño hábito moldea mi carácter moldea mi vida. Y yo creo que ahí es la diferencia entre esas dos personas. La Biblia no es específica, ya lo hemos hablado en otro momento, de quién era salvo, quién no era salvo, pero la diferencia en la vida de ellos es que el hábito de David en pequeño era buscar a Dios. El hábito de Saúl en pequeño era buscar su propia sabiduría. Ese pequeño hábito, una cosa pequeña, a través del tiempo formó su carácter. El carácter de David con el tiempo era una persona que iba hacia Dios. El carácter de Saúl era una persona que iba hacia él mismo. Y con eso fue la diferencia que vimos en la vida de ellos. La vida de David, por lo general, fue hacia Dios. La vida de Saúl, obviamente, fue equivocado. Entonces, es el valor del pequeño hábito de cada día hacia una vida, ¿no? Claro, perfectamente. Exactamente. Porque ese es el punto. Que David, ante el error, acudía más temprano que tarde a Dios. En cambio, Saúl no acudió a Dios. ¿Ve? No acudió en sus errores, continuó en el error. Y el Juan dice, si el que ama a Dios no practica el pecado. ¿Ve? Porque el pecado es, como se ha dicho miles de veces, debería ser un accidente. No el hábito, no la costumbre. Porque entonces, cuando el pecado es mi costumbre, yo debo revisarme si de verdad soy salvo. ¿Ve? Porque si el pecado es lo que yo practico todos los días, entonces que el Señor me perdone, que el Señor me guarde y que el Señor me dé luz y que yo me busque a la luz de la palabra de Dios a ver si en verdad soy salvo. Porque no puede ser el pecado el hábito, como acaba de decir el hermano. ¿Ve? Lamentablemente, yo peco, ¿verdad? Pero en ese momento o luego debo tener la capacidad
el hábito de buscar al Señor de verdad. Porque la mujer que llevan delante del Señor la consiguen en el mismo acto del adulterio. No trajeron al hombre, trajeron a la mujer porque querían hacer caer al Señor. Luego vemos el resultado. El Señor no le dice, bueno, hasta luego, nadie te mató. No. Dice, vete y no peques más. ¿Verdad? Entonces, no es que no vamos a pecar. O la dicotomía que tenía Pablo. Entonces, como el Señor nos va a perdonar, pecamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Por la gracia de Dios. No. Y vamos a ver más adelante ese punto de que esa es la diferencia. Porque si nosotros llegamos acá y luego nos vamos, aquí todos somos santos. Todos somos santos. Pero cuando estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, y nos comportamos como impíos, entonces hay que buscar si de verdad en nuestro corazón está Jesucristo. ¿Ve? Porque Él es más poderoso, porque son más poderosas las armas que están a nuestra disposición que las armas del enemigo. ¿Ve? Entonces, ¿y para qué la prueba? Entonces, ¿por qué este sinsentido, diríamos? ¿Por qué el Señor hace a David pasar por esto? Bueno, porque no podemos confiar en nosotros. Debemos confiar en el Señor. Debemos esperar en el Señor. De seguro, si David hubiese dicho la verdad, tal vez no le hubiesen dado los panes, tal vez hubiese tenido que huir, tal vez a Ahimelech lo hubiese puesto delatado. Pero no lo sabemos porque no lo hizo, ¿verdad? Como decimos allá en Argentina, es contrafáctico, ¿verdad? No se puede porque el hecho no se dio. Pero el Señor hubiese provisto la solución. ¿Ve? Entonces, esperar en el Señor. Cuando Pablo le escribe a los Corintios y le dice que ellos estaban en Asia, pero tuvieron muchos problemas para que no confiaran en sí mismos. ¿Ve? Y hermanos, ¿cuántas veces nos han pasado cosas absolutamente increíbles y el Señor no nos ha abandonado? Siempre hay una solución. Él siempre con la prueba da la salida y nadie va a ser probado más allá de lo que pueda resistir. Entonces, tener esa humildad de decir, yo no puedo, pero el Señor sí puede. ¿Ve? En el momento de la verdad. Dime. Ella mencionó hablando de la prueba. La prueba es el ejercicio que yo me gusta para que salga de nuestro interior las cosas que nosotros no somos capaces de ver y saber, ¿no? De lo que hay en nuestros corazones. Momentos como estos, como David, no fue planeado, llegó allí y vio que tengo que decir esto porque me están persiguiendo, ¿no? Pero Santiago cuando escribe en el capítulo 1, verso 1 adelante, dice, hermanos, tenéis por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga su paciencia, dice, la obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? O sea, el propósito es ese de la prueba. Dios lo permite como el propósito de que tú y yo podamos entender quiénes somos como hijos de Dios. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que todavía tienen que ser limadas delante para cambiar y ser como a Dios agrada? Perfecto. De hecho, la estrategia, habría que asumir una estrategia, es depender del Señor, esperar en el Señor. La estrategia que yo puedo hacer es orar. Claro, aquí con el aire acondicionado, es fácil decirlo, ¿verdad? Y David tenía hambre, le dijo, dame lo que sea. David le dice, dame lo que sea. Tendría hambre. Pero hermanos, estas cosas han sido escritas para nuestro ejemplo, ¿verdad? Y si algún día tendremos hambre, o algún día, a veces, el Señor no parece la solución ni siquiera en esta misma vida. Bueno, el Señor sabe lo que hace. Confiemos en Él y esperemos en Él. Luego, David llega allá y entonces viene desarmado, viene huyendo, ¿verdad? Y le pregunta a él si tiene alguna arma, ¿no?
Y Ahimelech le dice, mira, tengo la espada de Goliat. Naguará, dicen por allá, ¿no? O sea, tengo la espada de Goliat, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelto en un paño detrás del éfod, y si quieres llevártela, tómala, porque no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. La pregunta es, ¿de algo le sirvió la espada a Goliat? O sea, cuando el pecado nos ciega, no vemos. David mató a Goliat y él no se acordaba. Esa espada no sirvió para nada. Y él dice, y se atreve a decir, no hay otra como esa. ¿Para qué? El Señor no salva ni con ejércitos ni con caballos, dice. ¿Ve? Entonces, insisto, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son sus caminos. Pues claro, llevándolo a la vida cristiana es que a veces el camino que yo creo correcto no es el camino que el Señor tiene para mí. Y yo insisto. ¿Ve? Y entonces estaba tan ciego David que Ahimelech le dice, mira, con esta mataste a Goliat. Y él no se acuerda. ¿Cuál Goliat? Diría David. No, dame acá. ¿Ve? La premura o la falta de claridad. Vuelvo al versículo, hermano, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. David no es que oyó esas cosas, David la vivió, e igual le pareció mejor la espada de Goliat que la espada del Señor, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Se me fue una de las. Josué. La espada del Espíritu es la palabra del Señor. ¿Dónde leíste esta mañana? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. No me acuerdo, pero al final de Romanos 8. Ok. ¿Y el hermano Travis leyó esta mañana? Salmo 20. Salmo 20. No se asusten que no voy a seguir preguntando. ¿Ve? Nos asustamos. ¿Dónde leímos esta mañana? ¿Cuál es la espada que tenemos a mano? Hermano, como dice el hermano Paul Washer, conferencias van y conferencias vienen, estudios van y estudios vienen, solo para hacernos entender que debemos leer la palabra del Señor. ¿Ve? Eso es lo que, la conferencia de Denton espectacular, y no, yo espero el año que viene ir, si el Señor me permite, ¿verdad? Pero los hermanos lo que nos quieren transmitir es que dependamos de la palabra del Señor. Allí está nuestra fortaleza, ¿verdad? Discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón y mis pensamientos. Incluso uno de los instructores del taller antes de la conferencia, bueno, coincidieron casi todos los instructores en decir que la mejor fórmula para poder predicar la palabra de Dios primero es entenderla. ¿Cómo se entiende? Leyendo. Entonces, es allí la fuente de vida. ¿Ve? Entonces, la palabra del Señor es lo que tenemos que hacer como nuestro y tomar el hábito, ¿no? Lo oí hace poco, pero lo dijeron en Denton, pero también se lo había leído al hermano John Piper. Dice, ya estamos viejos, dice el hermano John Piper, que las redes sociales serán testigos de que sí tuvimos tiempo. Porque si yo tengo tiempo para pasar, no voy a decir horas, voy a decir 10 minutos en una red social. En 10 minutos, en 3 minutos, 4 minutos se lee un capítulo de la Biblia promedio. ¿Ves? Eso está medido. Estamos en los Estados Unidos, todo está medido. ¿Verdad? En 4 minutos leemos un capítulo de la Biblia. Las redes sociales no me van a permitir a mí decir, Señor, yo no tuve tiempo. Yo a veces me pongo ahí cuando veo 40 minutos perdiendo el tiempo. Y no me dejan nada. Porque eso,
ese es el plan del enemigo, ¿no? Entretenernos, pero no vamos a entrar. Pero es la palabra. Y mira, qué confuso. Y así nos confundimos, ¿verdad? Y buscamos otras cosas. La palabra, la espada, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Luego, David sigue su camino. Se lleva la espada, se lleva aquellos panes. Imagínense, David se levanta y huye aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Yo pregunto, alguien importante que nació en Gat, por favor. Goliat. O sea, como luego lo hace David, con todo el temor del Señor. Estaba loco. Me voy a ir con la espada de Goliat al pueblo natal de Goliat. Eso fue lo que hizo David. Con la espada con que mató a Goliat se fue para Gat. Goliat era de Gat. Menos mal que no lo consiguieron los otros 4 hermanos de Goliat. ¿Ve? Sí, la Biblia dice que Goliat tenía 4 hermanos gigantes también. ¿Ve? ¿Qué estamos haciendo? Buscando, ese es el destino equivocado. Buscamos en sitios donde no está Dios. ¿Eh? David fue a buscar, ¿qué fue a buscar en Gad? Bueno, dice el refrán, como los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿verdad? Entonces, no, los filisteos son enemigos de Saúl, yo me voy para allá. A pesar de que David había matado muchos filisteos, recuerden que cuando le pide la dote o la dote que le lleva a David, era un montón de gente que él mató, de filisteos. Y David se va para allá. Qué locura, ¿no? Qué locura. Y así soy yo. Qué locura, pero ¿cómo voy a tomar esa decisión? Así, no, porque tengo los ojos vedados, el pecado, como los ciegos, ¿no? En los momentos que el Señor da vista a aquellos ciegos. Qué maravilla, ¿no? Y a veces el pecado enceguece nuestra vista y no nos hace ver con claridad. Entonces es necesario, hermanos, que con más atención atendamos las cosas que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos. ¿Ve? Porque, y de paso, los siervos de David, perdón, de Aquis, se acuerdan de las cosas que David hizo. Pero este no es David, el rey de la tierra, imagínense cómo lo llaman. El que mató mientras Saúl mataba a 1,000, él mataba a 10,000. Ellos se acordaban más de los hechos portentosos del Señor que el mismo David. Ellos tenían presente que David los había vencido. Pero a David se le había olvidado eso. A David se le había olvidado eso. Como cuando Jonás se va en dirección totalmente contraria, ¿no? A donde el Señor lo había enviado y cae en el gran pez se lo traga. Dice al final, me acordé del Señor. Y al Señor clamó y el Señor le respondió. ¿Ve? Porque el Señor es bondadoso, es paciente, es fiel. ¿Ok? Es necesario recordar. Y luego, dice, David tomó en serio estas palabras, lo que estaban diciendo los siervos de Aquis, y temió grandemente a Aquis, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de las entradas y dejaba que su saliva corriera por la barba. David tomó en serio las palabras de los siervos, pero no para su fortaleza, sino para su temor. Entonces tenemos el temor equivocado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Señor. Pero en ese momento, David, en vez de temer a Dios, temió a los hombres. Pedro y Juan, cuando son
llevados ante el concilio, le dicen, mire, ya van a ver, lo vamos a castigar, y le leen la cartilla, los fariseos, y dicen, es más importante obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Ve? Entonces, acordémonos de esas cosas. En el momento de la prueba, debemos temer al Señor. ¿Ve? El temor del Señor es el que me hace pasar en medio. El mismo David luego dice, cuando ando en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tú dirás, oye, pero David, pero eso ¿por qué no lo dijiste en ese momento? Porque así es la vida. Y somos probados para ser fortalecidos, ¿verdad? Triste sería que después de tanto tiempo sigamos cayendo en los mismos errores y cometiendo los mismos pecados. ¿Ve? David, esta prueba que David tuvo fue para su crecimiento espiritual. Lamentablemente falló, pero también muchas veces, claro, no justifico la falla, pero sí, hermanos, cuando las cosas van bien y todo está chévere, aprendemos algo. No nos quedamos, no, está todo bien. Pero cuando estamos en una prueba, cuando la situación aprieta, ahí buscamos al Señor. Si tomamos la decisión correcta y si tenemos el temor correcto, ¿verdad? Buscamos al Señor. Y aquellos momentos de dificultad y de prueba se transforman en momentos de bendición. Porque también todos hemos experimentado eso. ¿Ve? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El Señor nos manda a resistir. ¿Ve? El Señor nos manda a ser fieles como Él es fiel. ¿Ok? Bueno. Y Romanos 8 habla precisamente al final de eso, de que Pablo dice que cuando Pablo le da los corintios lo comparaban con los otros señores, de seguro elegantes, elocuentes, bien vestidos, y menospreciaban a Pablo por eso. Y Pablo dice en Corintios, todas las cosas que había sufrido, persecuciones, hambres, naufragios, sacado por el muro, todas aquellas cosas feas que Pablo sufre, ¿verdad? Y entonces, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Ve? Por supuesto, yo no he pasado nada de eso, pero él los dice para nuestra fortaleza espiritual, para nuestra confianza espiritual. Y Pablo murió preso, dice la historia, ¿no? Entonces, confiar en el Señor, a pesar de las circunstancias, porque el Señor es el Señor de las circunstancias. ¿Ve? El Señor está por encima de las circunstancias. Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que tú no entiendes lo que a mí me está pasando. No estamos en la misma situación. Y de verdad que no estamos en la misma situación. Cada quien es un ser individual. Pero el Señor está por encima de todo y de todos. ¿Ve? Y en Él podemos confiar y a Él podemos acudir. ¿Ok? Dice Isaías en su capítulo 43. Así dice el Señor tu Creador, el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Cuando los amigos de Daniel los amenazan de echarlos al horno, ellos dijeron, nosotros confiamos en el Señor. Y el Señor los librará. Y si no nos libra, igual seguimos confiando en el Señor. ¿Ve? Porque a veces hay soluciones o situaciones que no se remedian. Dime, Josué. Yo creo que el pasaje
como esto nos recuerda mucho a la humanidad de los grandes héroes de la historia de Israel, bueno, de la historia bíblica. Porque acá nosotros lo que acabamos de leer, David tendría que haber muerto por lo que hizo, porque él comió de un pan consagrado al Señor que solamente el sumo sacerdote o los sacerdotes de estos tipos podían comer, y él lo come. Así todo el Señor tuvo misericordia de él, aunque había pecado, que son múltiples pecados, porque es la mentira, es comer de un pan que no era para él, del Señor. Sin embargo, el Señor, y se ve después resaltado en el Evangelio de Marcos, en capítulo 2, versículo 23, donde Jesús alude también a Emelec para mostrar que la compasión del Señor también puede sobrepasar momentos de necesidad por el cual no se guarden sus estatutos, como en este caso, porque él tenía una necesidad verdadera, o sea, tenía que salir, tenía que salvar su vida, y por eso decía, nos recuerda de la humanidad, porque él volviendo a su humanidad, ¿quién acá no se siente convenido donde yo tengo que actuar, yo tengo que hacer, y eso te lleva a decisiones drásticas? Entonces acá nosotros vemos cómo David actúa. Sin embargo, en medio de todo eso, vemos la misericordia del Señor. En vez de caer muerto, como tendría que haber sido, como dice Levítico, que sería muy sagrado para el Señor, en hacer esto, Él no muere, el Señor lo conserva. Entonces, eso debe ser un recordatorio para nosotros de la misericordia del Señor. Porque tal como decía, no sé si fue Jonathan o dice vos, Julio, también, que decía que no debemos vivir en pecado, porque esto fue circunstancia donde cayó. Circunstancial, pudiéramos. No es que él vivía haciendo otras cosas. Y cuando sí vivió intencionalmente en su pecado, de no arrepentirse, ya confesó y todo, que llegó un punto en el cual sí lo hizo también, pero confronta al profeta Natán, él se arrepiente. Entonces debemos ver siempre la misericordia del Señor como es, o sea, nuestros pecados como excepciones por el cual el Señor muestra su misericordia. Y acá nosotros vemos eso, como el Señor actuó con David. Ok. Entonces, pero afortunadamente, o seguro, gracias a la providencia divina, es mejor la palabra, como tú acabas de decir. El Salmo 56, el título del Salmo 56 dice, oración de confianza y gratitud para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos, debe ser algo musical. Mictán, que es una canción o poema de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. O sea, los filisteos lo agarraron preso a él y lo presentaron delante de Aquis, o de Aquis, ¿no? Por esta situación. Pero mire, este es el resultado de esa situación. El día, versículo 3 dice, el día en que temo, yo en ti confío. Sí aprendió David, ¿verdad? El día, no es que no vamos a temer, sino el día en que temo, yo en ti confío. No es que en el momento apremiante resolvamos a nuestra manera. Confiemos en el Señor. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Verso 10. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro. Ya había cambiado, había afortunadamente. O gracias al Señor lo cambió. Había obrado el Señor en él. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Como acaba de decir Josué, tal vez él merecía la muerte. O sea, Gad, ¿por qué le perdonó Aquis? ¿Por qué le perdonó la vida? Porque el Señor así lo quiso. ¿Ve? Y mis pies de tropiezo, has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. No vamos a andar en la oscuridad del pecado. Y el Salmo 34 dice, el Señor, proveedor y salvador. Se me comí una R ahí. Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Lo agarran preso, le perdonan la vida porque este es un loco y lo sueltan. Dice David, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Verso 1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Este es un salmo, no sé si alguno haya tenido la bendición de cantarlo, yo lo he cantado, ¿no? Es bendecir, somos viejos. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Ahí tuvo que haber cometido un error. Ese fue el resultado de la locura
momentánea de David. Hubo un resultado fructífero, ¿verdad? Y a lo largo de su vida, con sus altas y bajas, pues fue para bien y fue para nuestro bien, porque podemos leer estos salmos para que el Señor nos advierte, ¿verdad? El resumen de la clase bíblica, el que lo responda, le damos el chocolate. Entonces David tenía una estrategia equivocada, un arma equivocada, un destino equivocado, ¿no? Y un temor equivocado. Y esta mañana estaba leyendo algo y entonces dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad ante todo tiempo, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor nos va a guardar. ¿Ve? Y en muchas ocasiones yo he fallado. Y yo no entiendo por qué el Señor me ha rescatado. ¿Ve? Porque por supuesto es algo un poquito difícil de explicar. Tiene que haber una intención propia en nuestros corazones de acudir al Señor. Pero es el Señor quien pone esa intención también en nuestras vidas. Y el Señor ha sido muy misericordioso conmigo. Entonces, si soy tan indigno yo y el Señor ha tenido misericordia, pues también de todos nosotros el Señor quiere tener misericordia. ¿Ve? Y el Señor quiere rescatarnos de nuestros errores, de nuestras mentiras, de nuestros engaños, de nuestras locuras, de nuestras malas decisiones. Pero es necesario acudir a Él. ¿Ok?